Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En el capítulo de hoy vamos a continuar con la oferta y la demanda. Venimos del capítulo anterior que vimos la introducción y hoy vamos a aprender a identificar las formas de oferta y demanda. Bien, vamos a partir por lo base, decir que existen dos formas de identificar la oferta y la demanda o dos formas en que se crean la oferta y la demanda, que son el rango y el pivote. Vamos a comenzar por el rango. Rango creando oferta y demanda. El rango es una corrección lateral o una consolidación, es fácilmente visible, se da cuando el precio se mueve lateralmente. Se puede identificar en todas las temporalidades. Como vimos en el capítulo de estructura, el rango indica dos cosas: que hay mucho volumen en el mercado, donde las órdenes están cambiando de manos y los grandes jugadores empiezan a estoquearse esas órdenes, o que hay bajo volumen en el mercado. La manera más fácil de identificar qué tipo de volumen estoy tratando es esperando a ver qué sucede luego de que se cree el rango. ¿El precio se movió de forma rápida o lenta fuera del rango? Si se movió rápido, significa que hay mucho volumen. Si el movimiento fue lento, hay poco volumen. Un movimiento fuera del rango tiene que ser significativo para demostrar claramente el momentum inyectando capital al mercado. Si el precio se mueve rápido del rango e inmediatamente retrocede, es un contexto adicional de baja de volumen. Nunca vamos a operar el inicio del rango. Lo que vamos a buscar es operar el retesteo al mismo si es zona real de oferta y demanda. Para marcar el rango vamos a enfocarnos en 4 o 5 velas, no más, porque queremos mejorar las probabilidades, y si vemos que son muchas velas podemos ir a una temporalidad mayor y refinar el rango. Bien, ¿qué quiere decir esto? No es que vamos a ver un rango como en el caso de estructura, que veíamos un rango así, sino que lo vamos a ver creado en varias velas. Bien, por ahí vemos una velita acá, otra, varias velas que conforman este rango. Ideal, vamos a enfocarnos en 4 o 5 velas, no más que eso, y si vemos que son muchas velas, vamos a subir una temporalidad y de esa forma nos van a quedar menos velas. Bien, acá vamos a ver el rango creando la oferta, vamos a ver que el precio se lateraliza, como hablamos, y de golpe da un movimiento brusco alejándose del rango. Entonces, el precio crea un rango, luego se mueve rápidamente a la baja, creando nuestra zona de oferta. Por otro lado, el rango creando la demanda, vamos a decir que el precio crea un rango, luego se mueve rápidamente al alza, creando la zona de demanda. Bien, entonces lo mismo, nos enfocamos en esto que son velitas o velas, no movimiento estructural como vemos. O sea, tal vez en M1 tengamos algún tipo de rango, pero la idea es eso, ver que son velas, 4 o 5, y de golpe el precio se le inyecta momentum donde se despega de la zona. Bien. Por otro lado, vamos a tener el pivote creando oferta y demanda. En estos casos, lo que generalmente vamos a ver es un movimiento brusco hacia un lado, seguido por una rápida expansión hacia el lado contrario. Al igual que el rango, no buscamos posicionarnos en el movimiento inicial, sino que vamos a esperar que el precio vuelva a la zona creada. Para marcar los pivotes, vamos a tomar una sola vela que genera el movimiento brusco. Lo vamos a marcar en la última vela alcista antes de un movimiento bajista o en la última vela bajista antes del movimiento alcista. Se puede tomar el ejemplo con hasta 2 velas que crean el movimiento brusco. Entonces acá tenemos pivote creando oferta. Vamos a ver que el precio se mueve bruscamente al alza, absorbiendo y coaccionando órdenes de compra, generando una falsa demanda, que sería esta, para luego moverse rápidamente a la baja, creando nuestra zona de oferta. Como podemos ver, es un movimiento brusco hacia el alza para luego expandirse hacia el lado contrario, creándonos la zona de oferta. Y con respecto al pivote creando demanda, vamos a decir que el precio se mueve bruscamente a la baja,
absorbiendo y coaccionando órdenes de venta, generando una falsa oferta, para luego moverse rápidamente al alza, dejándonos la zona de demanda. Entonces, lo que tenemos que ver acá, en lo que es el rango, es que el precio va a generar una consolidación y luego una expansión, dándonos la señal de que en esa zona de rango o de consolidación hubo volumen. Mientras que en el pivote, el precio nos va a realizar un movimiento brusco hacia un lado para luego expandirse hacia el lado contrario. Bien, vamos a decir que las zonas de oferta y demanda las vamos a identificar como POI, que significa Point of Interest o punto de interés. Bien, cuando a mí me escuchen hablar de POI, vamos a estar hablando de las zonas de oferta y demanda que yo considero como válidas para operar o las que me interesan a mí para operar. Ahora, explicado esto, vamos a pasar a ver en el gráfico las zonas creadas por pivote o por rango. Tenemos, una vez que nos metemos en el mundo de la oferta y la demanda, vamos a ver en el gráfico que está rodeado de zonas de oferta y demanda. Más adelante les voy a enseñar cuáles son las mejores, a cuáles son las que les vamos a prestar atención, etc. Ahora, exclusivamente, nos vamos a enfocar en entender el concepto, en entender cuándo es un pivote creando oferta o demanda, cuándo es un rango creando oferta o demanda. Vamos a verlo con dos ejemplos, tanto en la Libra como en el Nasdaq, que son los activos que a esta altura ya saben me gustan operar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un pivote creando oferta. ¿Qué vemos? Vemos un movimiento brusco hacia un lado, bien, absorbiendo y coaccionando órdenes para luego moverse o expandirse hacia el lado contrario, ¿sí? Vean, el precio hace un movimiento brusco hacia un lado y se expande hacia el lado contrario. Acá podemos observar lo mismo con un pivote creando demanda, un movimiento brusco hacia un lado para luego moverse hacia el lado contrario. A diferencia del rango, fíjense que el rango creando oferta, ¿qué hace el precio? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos podemos centrar en estas velas que tenemos acá. Tenemos un rango. Fíjense que el precio se mueve entre este low y este high. Entonces no da una dirección determinada. Está juntando órdenes y de golpe expande, dejándonos nuestra zona de oferta. No quiere decir, vuelvo a repetir, que todas, ahora lo que vamos a ver, que funcionen, sino lo que estamos aprendiendo es a marcarlas o identificarlas. Ustedes pueden ver acá que tenemos varias velas formando un rango y el precio sale de ese rango. Lo mismo acá, rango creando demanda. Podemos ver varias velas dentro de un rango y el precio sale de ese rango. Bien, ese es el concepto. Vuelvo a decir, en rango vamos a ver una consolidación, bien, para luego la expansión. Y en el pivote vamos a ver un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Vamos a pasar a ver el ejemplo en el Nasdaq. En el Nasdaq, acá, por ejemplo, tenemos pivote creando demanda. ¿Qué es? Es un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Acá tenemos rango creando oferta. Vamos a ver el precio crear una consolidación, un rango, y de golpe sale de ese rango para luego volver, respetarlo y continuar. Acá podemos ver pivote creando oferta. En el caso podríamos haberlo refinado a esta sola velita o a las dos. Recuerden que se pueden tomar hasta dos velas y que es un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Movimiento brusco, expansión. Consolidación, expansión. Bien, vamos a ver acá otro ejemplo de pivote creando demanda. Pivote creando demanda. Un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Pivote creando demanda. Un movimiento brusco hacia un lado para moverse hacia el lado contrario. Pivote creando demanda. Movimiento brusco hacia un lado
para moverse hacia el lado contrario. Rango creando oferta, una consolidación para salir o expandirse de la zona. Precio no nos da dirección clara y se expande de la zona. Pivote creando oferta, un movimiento brusco hacia un lado para expandirse hacia el lado contrario. Bien, entonces, para redondear esta primera parte, volvemos a repetir. Existen dos formas de crear zonas de oferta y demanda. Van a ser el rango y van a ser el pivote. Bien, las vamos a identificar porque el rango es una consolidación y luego el precio sale de la zona. La característica, como vimos acá, es que tiene que salir con volumen. ¿Sí? Tiene que ser un movimiento rápido y significativo fuera de la zona, demostrándonos que se inyectó volumen. Por otro lado, el pivote creando oferta y demanda es un movimiento brusco hacia un lado para luego expandirse hacia el lado contrario. Bien, bueno, a practicar. Espero que haya quedado claro este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo.